Hola a todos, el día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a presentar el primer segmento de maternidad real, entendiendo la depresión postparto. Pero para ello no estoy sola. Hoy me acompaña la psicóloga clínica Eliana Muñoz. Qué gusto tenerte, Eliana. Muchas Muchas gracias. gracias a ti, Liana, por la invitación. Estoy muy contenta de hoy poder participar de este primer conversatorio y sobre todo con un tema tan importante del que pues no se habla mucho o en muchos casos es difícil de comprender, pero que le ocurre a varias mujeres, ¿no? Que es la depresión postparto. Sí, muchas mujeres, bueno, yo ya soy mamá y pues he tenido algunas vivencias distintas que nunca en mi vida había experimentado y que sí, es totalmente real sentirse diferente, ¿no? Nosotras cuando damos a luz pues es un cambio hormonal súper grande, Ujú. hay una disminución de muchas de las hormonas, los estrógenos, la progesterona, ¿no? Y hay quiera o no, hay un cambio en nuestro estilo de vida que genera preocupación, estrés. El cortisol también viene a hacer una función muy importante, por lo cual pues las amanecidas también suman a esto que muchas veces nos sentimos fatigadas, tristes, decaídas, hasta nos sentimos culpables porque no estamos de repente disfrutando nuestra maternidad como se debería o como lo vemos en las redes sociales, ¿no? La maternidad se romantiza demasiado, entonces es importantísimo que también lo conversemos porque muchas mujeres lo viven en silencio para no ser juzgadas, para no ser criticadas o simplemente porque ellas hasta se sienten mal de sentir lo que están sintiendo en ese momento. Así es, quizás lo habrás visto también mucho con tus pacientes, ¿no? Porque quiera que no surge ese vínculo en donde pues a veces aparecen este tipo de diálogos, ¿no? Y tal como mencionas, el posparto es un proceso complejo que abarca varios aspectos, ¿no? A nivel biológico, bioquímico, emocional, en la rutina de la mujer, también está el factor social que como mencionaste influye, ¿no? Entonces, generalmente es un proceso en el que muchas mujeres se pueden sentir culpables, se pueden sentir hasta avergonzadas de sentir lo que sienten. Entonces creo que hablar de este tema nos ayuda a que muchas de ellas se puedan sentir identificadas, validadas y puedan sentir que alguien está siendo empático con este tema, ¿no? Y que está bien, que es parte del proceso sentir lo que sienten y puedan quizás recibir la ayuda que en un momento preciso, ¿no? Antes de evitar otras situaciones más complicadas. Sí, acá sería importante de repente manifestarle a las pacientes, ¿no? La diferencia entre una depresión postparto y un maternity blues o baby blues que actualmente se le denomina, ¿no? Así es. Por ejemplo, el baby blues, pues tú quizá lo puedes explicar mejor, pero es una sintomatología de tristeza o de repente desgano, fatiga durante las 2 primeras semanas después del parto, ¿no? Ujú. Que en realidad solamente se va a dar por un tema de adaptación hormonal Ujú. y va a ser solamente por ese periodo, Ujú. más no ese tiempo, ¿no? No más de 2 semanas. Pero si esto ya persistiera más de 2 semanas y afecta la funcionalidad, ya hablamos de depresión postparto, o de repente nos puedes aclarar un poquito más. Claro, como lo has mencionado, ¿no? Los baby blues aparecen o es como una explosión hormonal, ¿no? Que va a ocurrir porque tu cuerpo se ha preparado, ¿no? Para poder permitir el desarrollo del bebé. Entonces, una vez que ocurre el parto, ¿no? Va a buscar ese reajuste hormonal, pero que también va a implicar un proceso bioquímico, ¿no? Porque al disminuir la progesterona y los estrógenos, estos también van a influir en la cantidad de serotonina que producimos a nivel cerebral, ¿no? Entonces, esto va a tener como consecuencia que entremos en un estado emocional un poco complejo, ¿no? Donde vamos a sentir emociones bastante variadas. Entonces, esto es, digamos, los baby blues, ¿no? Que puede aparecer desde el segundo día del posparto, ¿no? Y va a tener una duración de aproximadamente 2 a 3 semanas, ¿no? Por ahí que yo voy a experimentar estos cambios emocionales, ¿no? Me puedo sentir quizás triste, a veces muy sensible, puede aparecer irritabilidad, cierta ansiedad, por los temores también propios, ¿no? Ante la De cuidar un incertidumbre. bebé. Sí, porque es como que pasaste de tenerlo en la pancita, ahora tú convertirte en cuidadora, ¿no? De un ser tan pequeñito, entonces lógicamente todo eso va a activar muchos cambios a nivel emocional. El punto es que va pasando su proceso, ¿no? Y la mujer, pues bueno,
puede sentir que está teniendo dificultades para atravesarlo, pero ok, lo intento, ¿no? Entonces lo voy llevando de una manera progresiva hasta que poco a poco ya también va ocurriendo este reajuste hormonal y pasa, ¿no? A diferencia de la depresión postparto, cuando que puede, digamos, iniciar, ¿no? Como un baby blues, pero se va a mantener de una forma más prolongada y en vez de ir disminuyendo, ¿no? O que el estado de ánimo mejore, al contrario, ¿no? Se va complicando un poquito más. ¿En qué sentido? Esa tristeza quizás se torna mucho más profunda, más intensa, van a aparecer sentimientos de vacío. Hay muchas mujeres que hasta pueden experimentar como una pérdida, una sensación de pérdida de la identidad, como que no se logran reconocer más allá del rol materno, ¿no? Entonces, eso va a generar que puedan sentir mucha desesperanza, falta de motivación para hacer sus actividades y sobre todo muchísima desconexión con el bebé, ¿no? Y eso que va a traer como consecuencia que pues también se desarrolle un sentimiento de culpa, ¿no? Aparecen muchos pensamientos negativos. Aquí es importante observar durante este periodo, ¿no? O cuando ya hemos ingresado a un periodo de depresión postparto, ¿no? Que, digamos, el diálogo interno con una misma se torna muy crítico, ¿no? Entonces hay que observar bastante esto, ¿no? Quizás allí comienzan a aparecer ciertas exigencias, si es que ya no las teníamos anteriormente, ¿no? Sobre el rol que estamos ejerciendo, ¿no? Como madre, ¿no? ¿Qué tan bien lo estoy haciendo? ¿En qué estoy fallando? Una ¿No? exigencia. Sí. Entonces, si nosotros no nos detenemos un poco a observar eso, lógicamente va a desarrollar más y más pensamientos, ¿no? Que son de carácter intrusivo, o sea, son repetitivos, aparecen, generan malestar y van a desarrollar también otras emociones. Dentro de este cuadro clínico de la depresión postparto, también se puede desarrollar mucha irritabilidad, ¿no? Como quizás nos vamos a sentir muy vulnerables, ¿no? A tener una respuesta quizás un tanto explosiva a cosas que antes considerábamos pequeñas o de repente irrelevantes, ¿no? Vamos a sentir como que constantemente estamos al límite, a punto de estallar ante cualquier situación. Incluso podemos sentir molestia con la pareja si es que la hay, con Los los familiares. familiares. En Ujú. ese momento todo el mundo te opina. Todo el mundo te recomienda cosas, todo el mundo comenta acerca de Ujú. tus bebés, de cómo lucen. Todos quienes forman la red de apoyo o con el propio bebé, ¿no? Entonces, esta ambivalencia no emocional entre poder sentir emociones muy agradables, pero al mismo tiempo emociones tan desagradables como la tristeza o la ira en algunos casos, va a generar que pues se sientan muy confundidas o se sientan o se refuerce esa culpa que te mencionaba anteriormente, ¿no? Y que se cuestionen qué clase de mamá estoy siendo, ¿no? Si estoy sintiendo enojo en este proceso que se supone, ¿no? Tiene que ser el momento más feliz de mi vida, donde debo disfrutarlo, aprovecharlo, ¿no? Entonces comienzan a interrogarse un poco de esa Es forma. que en realidad se ha romantizado mucho, ¿no? Por ejemplo, yo te cuento a nivel personal que cuando yo di a luz, yo soy ginecóloga, por supuesto, sabía todo lo que estaba pasando durante mi cesárea. Y mi tensión era que todo esté bien, que no tenga una complicación. Obviamente que nazca mi hija y que llore, pero el momento de sacar a mi bebé se demoraron un poco. Entonces, una tensión, era segundos, pero yo sentía que era horas, ¿no? Pero ya cuando nace, llora, ya el contacto piel con piel, yo hago eso con mis pacientes y todas mis pacientes lloran o se emocionan. Cuando yo la sentí en mi pecho, yo no me sentí rara, me sentí mojada, no atiné ni a abrazarla. Obviamente que estaba feliz, ¿no? De verla, pero es sentimientos tan... Y me sentía tan mal por eso. Eso me ha durado bastante tiempo, ¿ah? Ujú. Porque me sentía culpable de no haberla abrazado en ese momento. Luego atiné a darle un beso cuando me la acercaron más, pero estaba tan tensa, Ujú. ¿no? De Y no haber hecho lo esperable, supuesto. claro, porque yo veo eso en mis... ¿Por qué a mí no, por qué yo no me emocioné tanto? Decía, ¿no? Qué mala, sin sentimientos o qué? O sea, quería entenderme, pero era difícil porque una cosa es estudiarlo, una cosa es tratarlo y otra cosa es vivirlo tú misma. Sí, Sí. como mencionas, se ha romantizado bastante este hecho, ¿no? De que ya eres mamá, ¿no? Ya cumpliste tu sueño, ya te tienes que sentir realizada, te tienes que sentir feliz, como si no hubiera absolutamente ningún espacio para sentir
emociones desagradables en este proceso, ¿no? Y también como que un poquito por ahí el factor social, ¿no? Que genera esa presión, ¿no? Que reforzando, ¿no? Que te tienes que sentir de esta única manera. Por eso es que sucede lo que a ti te sucedió, ¿no? Que te cuestiones un poco con un tanto de culpa o de confusión, ¿no? De por qué yo no me sentí contenta, feliz, por qué me sentí de una manera muy diferente a la que supuestamente una mamá que acaba de dar a luz se debe de sentir, ¿no? ¿Por qué no estoy disfrutando de abrazar, de besar a mi bebé, de sentir ese contacto que Pero mencioné? por eso es importante que esto se converse, ¿no? Sí. Porque a muchas mujeres les pasa, sino que por vergüenza lo callamos, no lo Ujú, decimos, ¿no? ujú. Hasta comentarios muy, muy simples, ¿no? Que viene la abuelita, vienen las tías, empiezan a recomendar. Por ejemplo, a mí me estresaba escucharlas, porque sentía que era como un ataque hacia mí, pero realmente no lo era. Eran simples comentarios, pero que en ese momento, por tu estado hormonal de adaptación, no lo toleras. Y a veces hay que ser un poco prudentes también con las mamás que acaban de dar a luz, ¿no? Ver qué cosas sí, qué cosas no decir, en qué momento. De repente si te piden la opinión, darla, y si no, hasta quedarnos en silencio y solamente acompañar. Respetar mucho cómo esa mamá está llevando su proceso, ¿no? Sin intentar juzgarla, criticarla o a veces dando una opinión que desde nuestra postura creemos que le podría estar ayudando, pero no es quizás lo que esa mamá necesita en ese momento, ¿no? Porque según cómo vaya atravesando esto, a veces va a necesitar validación, quizás una que otra vez sí un consejo si es que lo pide, ¿no? Pero no es algo único durante todo este tiempo de posparto, ¿no? Las necesidades van siendo diferentes. Entonces, como mencionas, sí es muy importante hablarlo. No sé si al momento de la consulta te habrá ocurrido, ¿no? Que puedes Y también ver esto. yo identifico a las pacientes muchas veces a la semana de evaluarlas. Siempre que hacemos un parto vaginal o cesárea, hay una evaluación a la semana. Ujú. En esa semana obviamente evalúo parte física, ¿no? Pero también algo de la parte emocional, que obviamente tú eres la más adecuada, la experta, pero yo soy un primer filtro. Como ginecóloga, como su ginecóloga, pues pude identificar algunos cambios porque yo ya la conozco en el embarazo, en el parto. Entonces en el posparto, llega la semana de una semana súper cargada, de un bebé en casa, ¿no? Noches sin dormir muchas veces. Entonces, siempre pregunto cómo se siente ella, Ujú, ¿no? Porque, claro, ¿cómo va con el bebé? ¿Cómo te vas adaptando? Pero tú, ¿cómo te sientes? ujú. Ahí es donde muchas de ellas, nadie se lo preguntó, y hasta sienten que esa pregunta es como que gracias, ¿no? Por preguntarme. Y me siento, y empiezan a llorar, a comentar. Y por más que de repente sea un ámbito en el que tiene el esposo al lado, porque es distinto cuando de repente lo lleva sola, que también es otro tema, ¿no? Más delicado. Pero estamos de repente acompañadas del esposo, de la mamá, de la nana, etcétera. Pero igual, no porque tienes tanta ayuda te tienes que sentir mejor, ¿no? Exactamente. No necesariamente. Esto que dices, ¿no? Sí, creo yo también que la ginecóloga o el ginecólogo representa como que ese primer filtro que va a tener la mujer para poder expresar lo que le está ocurriendo, ¿no? Porque cuando llegan quizás a terapia por estos motivos, vienen derivados, ¿no? Del médico, ¿no? Que pues ha notado quizás ciertas características que, como mencionas tú, le ha acompañado en todo el proceso previo durante el embarazo y nota una diferencia, ¿no? Cuando ya llega al control del bebé y, ¿no? Al control. Entonces me parece excelente que puedas también realizar esas preguntas como mencionas, ¿no? No, es súper importante Sí. porque quizá con la familia no lo van a decir, ¿no? Ujú. Entonces llega un espacio donde ella se siente cómoda, escuchada, y Exacto. es su momento de explayarse. Correcto, porque o sea, no es, de repente puede que no sea como la realidad de que la familia le esté generando preguntas incómodas o obvio, pero puede que por la misma situación se esté percibiendo de esa forma, ¿no? La mujer se esté percibiendo de esa manera, como irritable, ¿no? Con todo lo que está sucediendo. Entonces, muchas veces no siente esa confianza de comentárselo ni al esposo ni a la familia. Entonces, esa primera persona de confianza va a ser el médico, ¿no? Sí. Su ginecólogo. Sí, y esa es una muy buena oportunidad porque estamos hablando de una primera semana en donde nosotros podemos actuar, ¿no? Ujú. Para prevenir justamente.
Claro, de repente solamente es un baby blues, ¿no? Así es. Ujú. Pero si esto persiste, definitivamente tenemos que derivar y la primera línea eres tú como psicóloga clínica para que las puedas ayudar. Siempre nosotros necesitamos una guía, una ayuda. Solas no se puede porque no es un tema de voluntad, porque a veces solamente les dicen, ¿no? Cuando llegan con la mamá, sí, pero tiene que poner su parte, doctora, ella. Entonces vemos que no se comprende porque la salud mental en realidad es un área un poquito que no se explora del todo y que estamos, gracias a que hay ya ahorita más información, estamos entendiéndola, ¿no? Sí. Pero el familiar o la misma paciente necesita saber que hay un camino. Correcto, no pueden sentirse, o sea, digamos, como que en dos polos, ¿no? Por decirlo así, como que la maternidad tiene que ser algo lindo donde sientas felicidad incondicional, pero por otro lado también se percibe como algo donde tienes que hacer mucho sacrificio y que ese sacrificio que tú haces en todos los cambios que aparecen en tu vida, los tienes que soportar de una manera en la que no te puedes permitir sentirte mal porque todo eso va a ser compensado con el amor que sientas o con la llegada de bebé. Y en la realidad no siempre es así, como menciono. Entonces hay que quizás comenzar a normalizar que es un proceso donde va a haber momentos muy lindos, emociones muy agradables, pero que eso no quita o no elimina el hecho de que también sea un proceso muy fuerte para la mujer con cambios muy complejos en todas las áreas de su vida. Sí, no solamente a nivel hormonal, también físico. El verse nuevamente en el espejo es fuerte. Hay muchos duelos dentro del proceso del posparto, ¿no? O sea, creo que el primer impacto que ocurre durante la gestación es justamente comenzar a verte con la pancita, ¿no? Este cambio en el cuerpo. Y cuando ya nace el bebé es lo que va desapareciendo y ya la misma aparición del bebé, como hablábamos, ¿no? Que ya lo tienes en brazos. Entonces, también hay un duelo, ¿no? Sobre cómo ha cambiado tu vida, sobre cómo te percibías tú, quién eras, qué te gustaba, qué hacías antes del parto, ¿no? Y todo lo que va sucediendo en adelante, ¿no? En ahora el rol de mamá que te has convertido, todo lo que vas dejando atrás, incluso en el vínculo con la pareja, si es que hay, como mencionaba, ¿no? Porque Sí. quizás ahora la atención está un poco más enfocada en el bebé, entonces también hay un duelo, ¿no? En cómo antes eran dos, ¿no? Y Pareja, sí. exactamente, hay un nuevo integrante y ya la dinámica cambia también en la relación o en tus vínculos con otras personas, ¿no? Si tienes a la mamá, ¿no? Que es la abuelita en este caso, ¿no? Igual, como que la atención va hacia el recién nacido, entonces tu vínculo con tu mamá cambia, entonces, como te repito, hay muchos duelos que se viven. La profesional que antes iba todos los días a trabajar, ahora está de descanso, entonces todo esto pues es un proceso bastante fuerte. Pero es importante todo conversarlo, que las pacientes sepan que hay un camino, identificarlo, ¿no? Porque si no lo identificas es difícil buscar ayuda. Y de repente uno como mamá o como la persona que lo está viviendo es difícil darse cuenta. Pero para eso está también el esposo, los familiares cercanos que escuchando ahorita lo que estamos hablando pueden identificar y actuar a tiempo. Por eso es muy importante que este 8 de marzo, que estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, no solamente estamos celebrando mujeres fuertes, sino también mujeres reales, que tienen estos cambios hormonales, ¿no? Que viven emociones intensas, pero que también es importante fortalecer todo ello con empoderarlas con conocimiento y sobre todo guiarlas hacia una ayuda. Así es, que puedan conocer, hacer este tema como parte de una realidad que sucede y deje de ser un tabú, se comience a, a aceptar también, porque a veces la parte quizás no más compleja no es tanto quizás el reconocer o saber de este tema, sino aceptar que me está pasando a mí, ¿no? Y que necesito ayuda para afrontarlo. Sí, y bueno, te tienen a ti, tus redes sociales, ¿cuáles son? Sí, bueno, me pueden encontrar en Instagram, ¿no? Como Psico Eliana Munoz, ahí me encuentran, y en TikTok también con el mismo usuario. Sí, estuve revisando tu página y está muy hermosa, tiene bastante información, así que les invito a que puedan visitar la página de la psicóloga Eliana. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, es un compromiso, entonces más adelante nos estaremos viendo nuevamente. Muchas gracias, gracias.